Hola a todas las personas que nos siguen en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación. La última vez veíamos que Zecharia Sitchin nos iba a mostrar cómo ese hecho de la Torre de Babel, el escritor, los escritores, autores bíblicos del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 11, lo colocan ahí, pero fuera de contexto. Pero que ese mismo relato, en los relatos babilónicos y textos babilónicos y sumerios, que son miles de años más antiguos que el texto bíblico, sí colocan ese hecho de la Torre de Babel en su contexto general. Y eso es lo que Zecharia Sitchin nos va a explicar ahora. Ese pedacito que agarran ahí lo colocan en el Antiguo Testamento de la Torre de Babel. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué sucedió eso? Los registros sumerios y posteriormente los babilónicos atestiguan la veracidad del relato bíblico, o sea, habla que sí, que ese relato es verdadero, solo que no está completo, no está dentro de su contexto, está manipulado. Atestiguan la veracidad del relato bíblico y ofrecen muchos más detalles, vinculando este incidente, ven, ahora viene el contexto, vinculando este incidente de la Torre de Babel con las tensas relaciones entre los dioses que llevaron al inicio de las guerras de la pirámide. Ese era el contexto. Después del diluvio, los acuerdos de paz en la tierra hacia el año 8650 a.C., acuerdos de paz que se hicieron entre esos señores, Anunnaki, dejaron el antiguo Edén en manos de los enlilitas. Se hizo un acuerdo, se dividieron todos esos territorios en 4 regiones. Entonces los de Enlil y sus seguidores, los enlilitas, se quedaron con Mesopotamia toda. A Inanna se le dio un territorio por allá, por la India, su región. Y a Enki se le dio el territorio de África, a Enki a todos sus seguidores o descendientes, los enkiitas. A eso se refiere. En ese contexto también se centra eso de las Torres de Babel. Dice, después del diluvio, los acuerdos de paz en la tierra hacia el 8650 a.C. dejaron el antiguo Edén, antiguo Edén porque está hablando después del diluvio. Babilonia y Mesopotamia, no Babilonia, Mesopotamia, el antiguo Edén. Dejaron el antiguo Edén en manos de los enlilitas, conforme a las decisiones del rey Anu, Enlil e incluso Enki. Pero eso fue algo que con lo que nunca estuvo de acuerdo Marduk, el hijo de Enki, a quien se le llamaba Amon-Ra en Egipto, a Marduk, el hijo de Enki. Y así fue que cuando comenzaron a ubicarse las ciudades de los hombres en el antiguo Edén, cuando los Anunnaki le dan permiso a los terrestres y le enseñan a construir ciudades ahí en el territorio de Mesopotamia, que era de Enlil, para que los terrestres tuvieran sus ciudades con sus reyes. A eso está refiriéndose Zecharia Sitchin. Dice, y así fue que cuando comenzaron a ubicarse las ciudades de los hombres en el antiguo Edén, ciudades de los hombres, porque eran antes los dioses los que vivían en esa región, ahora se les permitió hacer ciudades a los terrestres, a los hombres. Y así fue que cuando comenzaron a ubicarse las ciudades de los hombres en el antiguo Edén, distribuyéndolas entre los dioses enlilitas, Marduk planteara, ¿y qué pasa conmigo? Y a mí, ¿dónde que me van a dejar? ¿Me van a dejar fuera de esta repartición? Aunque Sumer era el corazón de los territorios de Enlil y sus ciudades eran centros de culto enlilitas, había una excepción. En el sur de Sumer, al filo de las tierras pantanosas, estaba Eridu. Toda esa región de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, se le entregó a los enlilitas cuando se repartieron entre ellos la tierra, según lo ordenó el rey Anu de Nibiru. Pero en esa región de Enlil estaba la primera ciudad ya en el sur, cerca de Ur, por ahí, en el sur ya de Irak, y lo que hoy es Irak. En esa región estaba la primera ciudad que los Anunnaki fundaron cuando llegaron aquí a la tierra, que era Eridu. ¿Y quién fundó esa ciudad?
Enki. Entonces, aunque esa región se le entregó a Enlil, toda la región de Mesopotamia, en esa región estaba una ciudad que no era de Enlil, era de Enki. Se la entregó a Anu. A perpetuidad, como se dice aquí. Entonces los seguidores de Enki, Marduk su hijo y otros podían estar en Mesopotamia, pero en la ciudad de Eridu, que era territorio de Enlil. Es como cuando usted le entregan a España y dentro de España o dentro de cualquier país de nosotros, el que la conquistó, vamos a suponer, entró Napoleón en España, conquistó la península entera, Portugal y España. Pero en ese territorio de que ya entonces era de Napoleón, él le da permiso a que uno de los reyes católicos que estaban en España tuviera un territorio ahí dentro, que ellos lo dirigieran, lo controlaran. Entonces ese rey está en el territorio de Napoleón, pero de donde él vive es una ciudad que le corresponde a él, no a la gente de Napoleón. Eso pasaba en Mesopotamia. El territorio era de Enlil, pero había una ciudad, Eridu, en el sur, que siguió siendo de Enki, de sus descendientes. Podían ir y entrar ahí. Aunque su territorio estuviese en África, tenían un territorio en Eridu, ahí en Mesopotamia. Aunque Sumer era el corazón de los territorios enlilitas de Enlil y sus ciudades eran centros de culto enlilitas, había una excepción en esos territorios. En el sur de Sumer, al filo de las tierras pantanosas, estaba la ciudad de Eridu. Se reconstruyó después del diluvio, exactamente en el mismo lugar en el que estuvo antes del diluvio. Y Ea o Enki había construido ese territorio cuando llegó ese asentamiento. Fue Anu el que insistió en que cuando se dividió la tierra en 4 regiones, entre los clanes de Anunnaki rivales, de Enki y los de Enlil, Anu decidió que Enki conservara la ciudad que él mismo había fundado, Eridu, ahí, en el territorio de Enlil. Hacia el 3460 a.C., Marduk decidió que él podía extender aquel privilegio de su padre, teniendo también su propia ciudad en el corazón de los territorios de Enlil. Eso lo decidió Marduk personalmente. Mi padre tiene una ciudad en el territorio de Enlil. Yo también puedo tener otra ciudad también en el territorio de Enlil. Ahí fue que decidió a construir Babilonia con sus seguidores. Es el contexto de la Torre de Babel. Bajaron del este, encontraron una llanura en el país de Sennaar. ¿Ven? En el país de Sennaar, en Sumeria, encontraron esa llanura y se establecieron. Y como está fuera de contexto, es difícil entenderlo, pero aquí está el contexto. Marduk dijo, bueno, como mi padre tiene una ciudad aquí en ese territorio, yo también voy a construir una ciudad aquí en ese territorio, Babil, y voy a levantar la torre de lanzamiento en ella. ¿Ve cómo se va aclarando el contexto del relato de la torre de Babel en la Biblia? Que lo deja fuera de contexto. Marduk decidió, y eso fue en el 3460 a.C., tiene fecha. Marduk decidió que él podía extender aquel privilegio de su padre, teniendo también su propia ciudad en el corazón de los territorios de Enlil, ahí en Mesopotamia. Los textos disponibles no ofrecen razón alguna sobre por qué Marduk eligió aquel lugar en concreto. A orillas del río Éufrates, a Babilonia, para establecer su nuevo cuartel general, pero su ubicación nos ofrece una pista, la ubicación donde estaba Mesopotamia, Babilonia. Su ubicación ofrece una pista, dice, del por qué Marduk eligió aquel lugar, al lado del río Éufrates. Dice, estaba situado entre la reconstruida Nippur, el centro de control de misiones antes del diluvio, y la reconstruida Sikpar, el espacio puerto antediluviano de los Anunnaki. Entonces Marduk estratégicamente decidió fundar una ciudad entre Nippur, donde estaba el centro de control de las misiones, y Sikpar, donde estaba el espacio puerto.
que era controlado desde el Centro de Control de Misiones en Nippur. En medio de esas dos ciudades le plantó entonces a Babil. Era buscando el poder, controlar todo él también. ¿Ves? Se la plantó en el mismo medio de los dos centros de poder, el espacio puerto y Nippur, donde estaba el Centro de Control de Misiones. De modo que lo que Marduk quizás tuvo en mente era construir unas instalaciones que pudieran cumplir ambas funciones. El centro de control que tiene en Lil en Nippur iba a ser entonces para Marduk el centro de control de misiones ahí en Babil. Y la ciudad de Sikpar, o ciudad pájaro, donde salían, iban y venían las naves, el espacio puerto ahí, iba a ser ahí en Babil también, en la torre de lanzamiento que él estaba construyendo. Un mapa posterior de Babilonia, dibujado sobre una tablilla de arcilla, lo representa como un ombligo de la tierra, el centro de ese territorio ahí, donde iba a estar el centro de control de misiones. Se llama ombligo de la tierra, pero no del planeta, sino de esa región ahí en Mesopotamia. El ombligo de la tierra porque está el centro de mando y de control ahí, en ese territorio, el centro de mando, el ombligo de la tierra. Es un nombre semejante al título función original de Nippur, que también se le llamó el ombligo de la tierra antes del diluvio. El nombre que Marduk le dio al lugar, Babili, en acadio, en el idioma acadio, una cultura que se desarrolló ahí al sur de Sumeria, después de miles de años, y que compartía el poder con Sumeria también. Akkad, una ciudad grande que tuvo su rey. El nombre que Marduk le dio al lugar fue Babli. En acadio significaba pórtico de los dioses. Ahora no tienen que ir los Anunnaki al espacio puerto para ir y venir a Nibiru. Ahora la puerta de entrada y salida aquí va a ser aquí en mi ciudad, en Babilonia. Yo voy a construir mi espacio puerto de llegada y salida de las naves. Y yo voy a tener mi propio control de misiones aquí para controlar mi espacio puerto. Ahora los dioses van a usar esa puerta aquí para ir y venir hacia Nibiru. Bueno, eso es lo que quería. Asumir el poder de una manera que no tuviera que enfrentarse directamente a conquistar el espacio puerto y a Nippur, la ciudad de Enlil, donde estaba el centro de control de misiones. Un mapa posterior de Babilonia, dibujado sobre una tablilla de arcilla, lo representa como un ombligo de la tierra, semejante al título función original de Nippur. El nombre que Marduk le dio al lugar fue Babil. En acadio significaba pórtico de los dioses, la puerta de los dioses. Un lugar desde el cual los dioses podían ascender y descender, ¿ves? Espacio puerto. Y donde la principal instalación iba a ser una torre cuya cúspide llegue a los cielos, como dice el texto de la Biblia. Vamos a construirnos una torre, vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos, una torre de lanzamiento. Una torre cuya cúspide llegue a los cielos, una torre de lanzamiento. Entonces quedó en una arcilla ese diseño de esa ciudad. Al igual que en el relato bíblico, en las versiones mesopotámicas más antiguas que el relato bíblico, también se dice que en este intento de crear unas instalaciones espaciales, este intento quedó en nada. Y lo dice también en la Biblia, que Dios me envió y Yahvé envió y destruyó ese proyecto de esos hombres que estaban levantando esa torre de Babel. Pero lo saca de contexto, que Dios mandó, que Yahvé mandó. El texto sumerio y babilónico nos dice que fue Enlil reunido con dos de sus hijos que mandó con una nave y le mandaron, atacaron desde el aire y destruyeron el proyecto de Marduk ahí en Babil. Pero la Biblia lo saca de ese contexto, ¿no? También se dice que este intento de crear unas instalaciones espaciales se quedó en nada. También lo dice el relato bíblico. Aunque fragmentados, los textos mesopotámicos que un tal George Smith tradujera en el 1876 dejan claro que la acción de Marduk enfureció a Enlil.
y en su cólera dio la orden de atacar por la noche y destruir la torre de Babel. Y así está en la Biblia, ¿no? Que Dios mandó y que Yahvé destruyó la torre, ese proyecto de la torre de Babel. Es Enlil, que lleno de cólera porque ya Marduk se estaba pasando y le destruyó el proyecto. Por la noche dice que atacó el proyecto. O sea, la torre de Babel la destruyó. Los registros egipcios dan cuenta de un periodo caótico que duró 350 años y que precedió al inicio de la realeza faraónica en Egipto. Antes de que aparecieran los faraones como reyes en Egipto, hubo una época de 350 años que fue un tiempo de guerras y caos ahí en esa región. Es en este marco temporal el que nos lleva a fechar, tener una fecha, el incidente de la Torre de Babel en torno a 3460 antes de Cristo, hasta con fecha de eso que nos dice el texto bíblico de la Torre de Babel, hasta aquí en los textos babilónicos y egipcios también aparecen hasta la fecha cuando fue que eso sucedió. Los registros egipcios dan cuenta de un periodo caótico que duró 350 años, muchas guerras, la guerra entre ellos, y que precedió al inicio de la realeza faraónica en Egipto, hacia el 3110 a.C. Es en este marco temporal, el que nos lleva a fechar el incidente de la Torre de Babel en torno a 3460 a.C. Pues el fin de aquel periodo caótico de los 350 años marcó el regreso de Marduk o Amon-Ra a Egipto. Él se había ido, desapareció, le dejó Egipto dividido en dos partes a su hijo Siris y a su hijo Set, y desapareció por miles de años. Por eso le colocaron el Amón o Amén, que significa el invisible, que muchas iglesias repiten y no saben cuál es el origen, lo que están diciendo. Amén, amén, están diciendo Amón, están diciendo Marduk, el invisible, amén, Amón-Ra, amén-Ra. Entonces coincide con la época en que Marduk, después de su autoexilio, regresó a Egipto y expulsó a Toc, su hermano, Ningisida, y eliminó el culto que se le tenía a ese hermano de él llamado Toc, Ningisida, en Sumerio. Y ese Ningisida, con sus seguidores africanos, muchos de ellos tuvo que salir corriendo. ¿Y saben dónde fue a parar ese Ningisida o Tot? En Egipto. O Tehuti también se le decía en Egipto, Tehuti, Tot, o Ningisida en Sumeria. Vino aquí a Mesoamérica, a Centroamérica, como decimos hoy, ¿no? En la parte sur de México hasta Nicaragua y Honduras, Costa Rica, por ahí. Ahí se instaló ese tipo con sus seguidores africanos. Porque su medio hermano Marduk llegó a Egipto y le dijo, mira, tú te me sales de mi dominio. Aquí mando yo. Y entonces, para no enfrentarlo, el mismo Enki llegó a calmar los ánimos entre los dos hermanos y le dijo a Ningisida, mira, búscate otro dominio. Y vamos a evitar problemas, búscate otros dominios, que estos son realmente los dominios de él, de Marduk. Vete con tu gente y busca otro dominio. Y Ningisida vino aquí a Mesoamérica, que ya era territorio de Enlil y de Ninurta, pero Ninurta era muy amigo de Ningisida, aunque eran de clanes diferentes, eran primos, hermanos, pero era muy amigo. Entonces Ningisida se instala ahí en Mesoamérica y Ninurta ocupa más los Andes, todas esas regiones, Tiwanaku, esas grandes construcciones por ahí. Por eso es que se explican esas piedras con caras de africanos ahí en toda esa región de Mesoamérica, del sur de México hasta Costa Rica, un monte de piedras con cara de africanos. Son los seguidores de Ningisida que llegaron ahí. ¿Y cómo se le llamó a Ningisida ahí en esa nueva región? Quetzalcóatl,
la serpiente emplumada, porque los habitantes veían que ya estaban ahí los descendientes de Caín, que fueron los que ocuparon toda esa región de América. Caín, que fue criado y orientado por Ninurta desde pequeño, y lo trajo ahí después que mató a su hermano Abel. El Ningicida, amigo de Ninurta, le modifica la genética a Caín, y en la Biblia aparece incluso eso, pero fuera de contexto de nuevo. Dice que Dios le puso una marca a Caín para quien lo viera no lo matara. Es una frase fuera de contexto, porque en el texto sumerio se dice que no es una marca en la piel o en la cara, porque entonces iba a desaparecer cuando pasaran varias generaciones, o en los nietos, los tataranietos. Que fue una modificación genética, dice el texto sumerio, que Ningicida, amigo de Ninurta, que crió a Caín, lo tenía como su protegido, era su protegido, le hizo a Caín, y dice el texto en el libro de Perdido de Enki que la genética que le transformó Ningicida a Caín hizo que Caín ya no tuviera más pelos, que no fuera barbudo. Los indígenas de América, y lo instaló aquí en América, y le enseñó a construir ciudades, grandes ciudades en América, pirámides que no han podido ser imitadas por nadie, están ahí. Entonces esos seguidores de Ningicida vinieron aquí y se instalaron ahí en Mesoamérica, y por eso ya le dije, esas piedras enormes con caras que pesan toneladas, con caras de africanos, son los seguidores de Ningicida, que después se le dice que no sé quién le puso los olmecas, pero son de las razas más antiguas ahí en esa región, ahí, todos con rastros negros. Entonces Set-Top tuvo que salir corriendo y dejarle su dominio a Marduk, porque regresó. Y Enki le aconsejó a Ningicida, como ya dije, mira, para evitar problemas con tu hermano y una guerra, ya está bueno, 350 años de pleitos y cosas, ya está bueno, vete y busca tu dominio por otro lugar, vete del otro, le dije así, vete del otro lado del gran mar, o sea, de lo que hoy llamamos el Atlántico, y construye tu dominio por allá, y ya aquí no hay lugar para ti. Y así evitamos que siga alargándose esos 300 años de guerra y discusiones por los territorios. Aunque frustrado, entonces Marduk llega, destierra, le expulsa a su hermano Tot, que estaba ahí, y ya tenía su culto instalado como que él era el dios. Cambió muchas cosas Tot después que cuando se instaló, aprovechando la ausencia de Marduk en Egipto. Después Marduk llega y barre todo lo que hizo Tot ahí y coloca sus cosas ahí de nuevo, en la mente y en la cabeza de las personas que lo seguían a él. El culto a Tot o Tehuti es eliminado entonces, porque Marduk llegó. Aunque frustrado en esta ocasión, Marduk jamás cedería en sus intentos por controlar las instalaciones espaciales oficiales allá en Mesopotamia. Cuando Enlil y algunos de sus hijos le destruyen el proyecto a Marduk ahí en Babil, se arma una guerra y él es expulso. Y él se va y no vuelve a Egipto, se va por el mundo. Dice, yo andé las 4 esquinas del mundo, de norte a sur, de este a oeste, del horizonte, de donde nace el sol hasta donde se pone el sol, andé por ahí, todo eso. Pero volví a Egipto y reclamó, bueno, me devuelve mi territorio, ya estoy aquí de nuevo. Llegó frustrado porque no consiguió hacer su plano, allá construir sus instalaciones espaciales, ahí en Babil, donde está el centro del poder. Aunque frustrado en esta ocasión, Marduk jamás cedería en sus intentos por controlar las instalaciones espaciales oficiales que servían de enlace cielo, que es Nibiru, y tierra, nuestro planeta. El vínculo entre Nibiru y la tierra, ni tampoco en sus intentos por levantar sus propias instalaciones, no desistió a pesar de ese fracaso. La pregunta que surge es, ¿por qué no lo consiguió en el 3460 a.C.? Y la respuesta igualmente interesante es porque era una cuestión de tiempos.
No era el tiempo de Marduk, el tiempo de su constelación. Recuérdense lo del tiempo, que ellos se guiaban por eso. El tiempo es mío ahora, estamos en la constelación del Toro. Y en ese tiempo Marduk quiso ejercer el poder en la región donde estaba Enlil. Después vuelve él intenta conquistar esas instalaciones, porque él interpretó que ya el tiempo del Cordero, la constelación del Cordero había llegado, entonces el tiempo había llegado a su tiempo celeste. Lo motivó eso, a volver a intentar de nuevo reconquistar el poder, conquistar el poder. Existe un texto bien conocido en el que se da cuenta de una conversación entre Marduk y su padre Enki, en la cual un descorazonado Marduk le pregunta a su padre Enki qué es lo que no ha conseguido aprender. Enki le transmite su gran sabiduría a algunos de sus hijos. Por ejemplo, a Nigisida le transmite mucha sabiduría a otros. Y Enlil le reclama qué es lo que me falta por saber que tú no has compartido conmigo. Marduk le pregunta a su padre Enki qué es lo que no ha conseguido aprender de ti, no he conseguido de ti, no me has transmitido. Y la respuesta es que lo que no ha hecho ha sido tener en cuenta el detalle de que en aquel momento el tiempo celestial era el correspondiente a la era del Toro, la era de Enlil. Eso le responde Enki, asumió que tu tiempo no ha llegado, mija. Estamos en la constelación del Toro, es Enlil el que va a seguir mandando por en cuanto. Espera que llegue tu tiempo, Cordero, la constelación del Cordero, ¿ven? Ellos seguían por ese tiempo celeste, ¿no? Como ya aclaró Sechari y Sechí. Entre las miles de tablillas inscritas de la antigüedad se han desenterrado en Oriente Próximo, hay muchas que ofrecen información sobre los meses asociados con cada una de las deidades de los dioses. Es un mes asociado a uno de esos llamados dioses, con los terrestres. En un complejo calendario que comenzó en Nippur en el año 3760 a.C., el primer mes se llamaba Nisanu. Era el Esen, tiempo de celebración de Anu, el mes de Anu, el primer mes siempre el rey de Nibiru, el Anu, tiempo de Anu. Y Enlil, en un año bisnieto, comenzó ese calendario, en un año bisiesto, con un 13º mes lunar. El honor se repartía entre ambos, Anu y Enlil. La lista de honrados cambió con el paso del tiempo, del mismo modo que cambiaba la composición de los miembros del supremo panteón de los 12 dioses. Las asociaciones mensuales también cambiaban localmente, no solo en los distintos países, sino también para reconocer al dios de una ciudad. Cambiaba la situación, las asociaciones, el mes. Sabemos, por ejemplo, que el planeta al que llamamos Venus estuvo originalmente asociado a Nigma, la media hermana de Enlil y Enki, con la cual los dos tuvieron hijos e hijas. El planeta Venus se le asoció con ella, como que era su planeta, ¿no? A una divinidad terrestre se le relaciona con una divinidad celestial, que es el planeta. Y después Nigma le transfirió esa representación de su planeta Venus a Inanna, Star. Aunque tales cambios hacen dificultosa la identificación de quién estaba vinculado con qué en los cielos, se pueden inferir algunas asociaciones zodiacales a partir de textos o de dibujos. Enki, llamado al principio Ea, aquel cuyo hogar es el agua, estaba claramente asociado con el aguador o el acuario en el zodíaco. E inicialmente, si no de forma permanente,
También con los peces, o sea, con la estación de Piscis, que como el planeta Venus probablemente se le llamó así en un principio en honor a Enigma, se rebautizó como Apsin, aquella cuyo padre es Sin. Entonces a ella, que era ella era el que su hogar es el agua, o Enki, se le asociaba con el símbolo de Acuario, ¿no? En el zodíaco. Y también estaba la constelación de Géminis, o sea, de los gemelos. Y esa recibió sin duda este nombre en honor de los únicos gemelos divinos que se sepa. Entre los Anunnakis, dice Charya Sitchin, hasta donde se sabe, solo se conoce el nombre de dos que fueron gemelos. Hijo de Nagnar Sin, el primer hijo de Enki aquí en la tierra con una Anunnaki, igual que él. Nagnar Sin le nació aquí porque el primogénito de él fue Ninurta, que nació en Nibiru, de su media hermana Ninma, que vivía aquí en la tierra. Entonces los dos primeros gemelos que le nacen a Enlil aquí en la tierra, que le nacen a un hijo de Enlil, que es Nagnar Sin, se llamó Utu, el varón, y Inanna o Istar, la mujer. Por eso se le puso a ellos dos, en honor de ellos dos, el nombre de esa constelación de los gemelos, Géminis. La constelación femenina de Virgo, la doncella, en vez de la inexacto Virgo, que como el planeta Venus probablemente se le llamó así en un principio en honor a Ninmah, se rebautizó como Apsin, aquella cuyo padre es Sin, Inanna, hija de Nagnar Sin, gemela de Utu. También se le puso el nombre de la constelación, se le llamó esa constelación con el nombre de Virgo en honor a ella, pero que antes era en honor a Ninmah, ese Apsin, aquella cuyo nombre es Sin, su padre Sin, Nagnar Sin, que solo podía atribuirse a Inanna o Istar. El arquero o defensor, llamado entre el zodíaco Sagitario, encajaría en los numerosos textos e himnos en los que se ensalzaba a Ninurta, el Sagitario, aquel que tiene el arco lanzando la flecha, se le atribuía a Ninurta, el arquero, el guerrero, Sagitario, el arquero divino, el guerrero y defensor de su padre Enlil. Sig para la ciudad de Utu Shamash, que después del diluvio dejaría de ser el emplazamiento del espacio-puerto, se tenía en tiempos sumerios como el centro de la ley y la justicia, y a su dios se le tenía incluso más tarde entre los babilonios como el jefe de justicia del país. Es seguro que la balanza de la justicia, el símbolo de Libra en el zodíaco, representaba la constelación de este dios, Utu Shamash. Que dirigía, se le encargó el espaciopuerto en la ciudad de Sipar, ciudad pájaro, porque llegan y suben las naves como si fueran pájaros, ¿no? Sipar, ciudad pájaro, estaba el espaciopuerto. Entonces él como que se le asignó él en sus ciudades instauró la práctica de la justicia, de la moral entre sus reyes, y se le asignó entonces el símbolo de la libra, que tiene la balanza de la justicia, ¿no? Entonces sería como la constelación de ese dios. Y por otra parte estaban los apodos en los que se equiparaban las proezas, la fuerza o las características de un dios con un animal temible. El de Enlil, como reiteran una y otra vez los textos, era el toro, se le tenía como el símbolo de él, como ese animal temible, fuerte, poderoso. Era el comandante en jefe de aquí, el toro. Se le representaba así en sellos cilíndricos, en tablillas astronómicas y en el arte. Algunos de los más hermosos objetos artísticos descubiertos en las tumbas reales de la ciudad de Ura, en el sur de Irak, lo que es Irak, y adornadas con piedras semipreciosas, eran cabezas de toro. Sin duda alguna, la constelación del toro o Tauro
honraba y simbolizaba a Enlil. Su nombre, Cudanna, significaba el toro del cielo. Cielo es Nibiru, recuerdas, el toro de Nibiru, el toro del cielo, Enlil que vino allá. Relacionaban a Enlil y a su constelación como uno de los lugares más singulares de la Tierra. Era un lugar al que llamaban el lugar de aterrizaje, y hay allí una de las más asombrosas construcciones de la Tierra, que aún sigue en pie, con una torre de piedra que llegaba a los cielos. Muchos textos de la antigüedad, incluida la Biblia hebrea, esa es la que lee Zecharia Sitchin para hacer citas, porque él mismo dice, todas esas Biblias que tenemos están todas manipuladas. Yo tomo el texto original en que está escrito el Antiguo Testamento, el hebreo antiguo, por eso él toma la Biblia hebrea antigua como fuente, no esa que andamos por acá, que son un desastre. Muchos textos de la antigüedad, incluida la Biblia hebrea, describen o hacen referencia a un bosque singular de altos y enormes cedros que se elevan en el Líbano. En tiempos antiguos, aquel bosque se extendía kilómetros y kilómetros, rodeando un lugar único, una inmensa plataforma de piedra. Baalbek, ahí están todavía las plataformas de piedra en Baalbek, en el Líbano. Eso mudó, eso cambió completamente. Ya no era el territorio de antes, lleno de bosques inmensos, de cedros. Y fíjense que el cedro es el símbolo del escudo de Líbano hasta el día de hoy, el árbol del cedro. Interesante cómo las cosas vienen de lejos, ¿no? Y el lugar de aterrizaje, la plataforma de aterrizaje que tenían ahí en Baalbek, en Líbano. Dice que había un bosque de cedros y en esos bosques vivía Enlil también, tenía construcciones ahí. Dice, muchos textos de la antigüedad, incluida la Biblia hebrea, describen o hacen referencia a un bosque singular de altos y enormes cedros que se elevan en el Líbano. En tiempos antiguos, aquel bosque se extendía kilómetros y kilómetros rodeando un lugar único, una inmensa plataforma de piedra que habían construido los dioses, los Anunnaki, y que había sido su primera instalación espacial en la Tierra, ¿no? Antes del diluvio construyeron esa plataforma en Baalbek. El diluvio la destruyó. Dice, antes de que se creara el resto de centros y el verdadero espacio-puerto, fue, según dicen los textos sumerios, la única construcción que sobrevivió al diluvio. Con esos bloques enormes de piedra que pesan toneladas, resistió el embate del diluvio. Como ya le dije, encima de esa plataforma, miles de años después, los romanos llegan y construyen un templo a uno de sus dioses ahí. Y ahí están las ruinas de ese templo todavía en Baalbek, pero encima de la plataforma de piedra, unos bloques enormes de piedra de toneladas de peso y no sé cuántos metros, que Zecharia Sitchin fue allá y fotografió. Esa era la base de la plataforma de aterrizaje y lanzamiento. Ahí en Baalbek, estaba en el bosque de los cedros, o sea que todo ese alrededor de esa plataforma estaba llena de árboles, de cedro, bosque, ya no está así. Y esa fue la única construcción que sobrevivió al diluvio. Y bien pudo servir justo después del desastre del diluvio como base de operaciones de los Anunnaki. Desde allí devolverían la vida a las devastadas tierras con nuevas cosechas y animales domésticos. Cuando bajaron las aguas del diluvio, ellos vinieron ya de los montes, del monte Ararat allá, que fue donde descendieron, donde encalló la barca, como dice la nave sumergible que Noé construyó. Dice que bajaron a ver qué lugar seco había donde podían descender la nave y encontraron que la plataforma de los cedros ahí en el Líbano que ellos hicieron estaba intacta. Era solo echar un poco de tierra y de lodo a un lado y podían descender la nave. Sobrevivió al diluvio. No las pudo barrer a esas enormes
pedazos de piedra, no se lo pudo llevar las aguas del diluvio, por eso se mantuvo ahí. Y ahí aprovecharon y descendieron después del diluvio ellos, con sus naves. Y desde ahí hacían sus trabajos en toda esa región, ayudando a reconstruir todo. Dice, la única construcción que sobrevivió al diluvio. Desde allí devolverían la vida a las devastadas tierras con nuevas cosechas y animales domésticos. Se repobló todo. Este lugar, llamado el lugar de aterrizaje en la epopeya de Gilgamesh, ese libro que está en español, lo pueden bajar de internet, la epopeya de Gilgamesh, aquel rey que procuró esa plataforma porque quería ir a Nibiru para beber y comer allá y tener una vida larguísima como los Anunnaki, que él creía que era vida eterna. Y fue allá 2 veces a ese lugar ahí, a esa plataforma de los cedros, que estaba bien vigilada y controlada. En la epopeya de Gilgamesh, yo le dije que los restos de ese rey se encontraron ahí en Irak. 2, 3 años antes de Bush, hijo, mandar a invadir a Irak. Que no tuvo nada que ver con el ataque de las Torres Gemelas. Quien ellos decían en la misma CIA, dijo, quien tiene que ver con el ataque de la Torre Gemela es aquel de Arabia Saudita, aquel hombre que se fue después para Afganistán. Irán no tenía nada que ver con eso, entonces envía a invadir a Irak. ¿Y cuál fue la excusa? El dictador iraquiano, Saddam Hussein, que era amigo de ellos, de repente lo convirtieron en enemigo y lo acusaron y lo desarmaron, y después lo acusan de que tiene armas nucleares escondidas, y ellos mismos lo habían desarmado. Y lo invaden con mentiras. ¿Y qué es lo que buscaban? Porque 3 años antes se había descubierto la tumba de Gilgamesh ahí, que era hijo de una mujer Anunnaki y de un terrestre. O sea, ese cuerpo con esa genética la necesitamos aquí, los científicos de Estados Unidos. Desde que llegaron se metieron al museo, se robaron los restos de Gilgamesh y la tumba. Y están en Estados Unidos, no lo han devuelto. Irán no tuvo nada que ver con el ataque de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Se metieron a robarse ese descubrimiento reciente en Irak y se lo llevaron de una vez. Y después el mismo Bush dijo, no, si allá en Irak no había ninguna arma de destrucción, eso lo inventamos. ¿Sí? Cara de piedra tiene el coraje de decir que él mismo es un mentiroso. Que todo lo que dijeron de Irak fue mentira, fue que nos queríamos meter a robarnos esas cosas. Y el mismo Bush lo dijo, no, allá nunca hubo arma de destrucción, eso lo inventamos. Así que vienen actuando ya hace mucho esa desgracia, ese imperio de Estados Unidos. La mentira como política de Estado, para joder a los otros. Y los idiotas se creen las historias que ellos se inventan, ¿no? Como se han inventado las de ahora, que Israel fue atacado por un grupo de violadores. Todos repiten la misma oración. Que jamás fue un grupo de terroristas crueles, violadores, deshumanos, monstruos, que mataron niños israelitas. Esa página, ese discurso lo repiten exactamente esos monos europeos que sirven a Israel y todos los militares israelitas y los gobernantes israelíes. Dicen, ustedes lo pueden buscar, hombre, dicen exactamente las mismas cosas de Hamas. Violadores de mujeres, son ellos que viven a la Palestina, que la tienen años y años presa sin levantarles cargo y la abusan de ella constantemente en las cárceles. Esos terroristas, son ellos los terroristas los que los Estados Unidos fundan y dirigen el Estado Islámico. Y le meten bomba en todo el mundo, desestabilizando los países. Lo mismo que ellos hacen se lo atribuyen a Hamas. Y esa noticia se expandió por todos los medios que ellos tienen, porque controlan los medios del mundo, Estados Unidos, Israel y sus seguidores europeos.
Jamás esos monstruos terroristas, hasta nazistas le dicen, cosa más ridícula. Nazistas, monstruos terroristas, crueles, que secuestraban mujeres, las estupraban, mataban bebés. Son ellos que hacen eso. Es la narrativa que han construido para convencer a los estúpidos de que hay que entrar en Gaza, acabar con todo, porque Hamás es un monstruo que hizo todas esas cosas. Hamás no hizo nada de eso, no han podido presentar ni una prueba de esas acusaciones que ellos tienen contra Hamás. Ni una han podido mostrar. Entonces ese Gilgamel, en la epopeya de Gilgamesh, que fue 2 veces a ese lugar de aterrizaje, ahí en Baalbek, en los cedros, los bosques del Líbano, que ya no están más. Este lugar, llamado el lugar de aterrizaje en la epopeya de Gilgamesh, había sido el destino de este rey en su búsqueda de la inmortalidad. En el relato épico se nos dice que era allí, en el sagrado bosque de los cedros, donde Enlil guardaba el Gudanna, el toro del cielo, una nave de él, el símbolo de la era del toro de Enlil. Y lo que sucedió allí en el bosque sagrado, ¿no? Porque es relacionándolo con los llamados dioses, ¿no? Entonces dice sagrado. Y ese lenguaje se sigue en las religiones, ¿no? Una cosa es sagrada y otra no es sagrada, o sea, impuro. Puro e impuro, sagrado y no sagrado. Ese lenguaje divisorio lo inventaron esas religiones y esos benditos dioses, que es territorio sagrado y aquel no es sagrado. El día sagrado y aquel día no es sagrado. Día de guardar y aquel no es día de guardar. Domingo es día del Señor, el viernes no, el miércoles no, el domingo sí, ahora llegan los judíos, no, el sábado sí, el miércoles no. Todo eso disparate lo inventan las religiones. Y simplemente para esclavizarle la mente a la gente, ¿no? Que crecen con eso desde pequeño y violar un sábado ya es una cosa que es un cataclismo, ¿no? Usted trabajó en el sábado, ya usted cometió el mayor pecado. ¿Y qué dice Cristo? Cuando van los fariseos, los saduceos con esa estupidez de que el sábado, ¿no? El sábado y que Dios y Yahvé y todas esas cosas. Y Jesucristo le dice, pero cuando un burro de ustedes cae en un pozo el sábado, ustedes no lo sacan. Se quedaron calladitos y se fueron. ¿Ve? La hipocresía de la religión. Y sábado y domingo, qué porquería, y que no se come carne, y que aquel es Viernes Santo, que no se puede hablar duro, porque Cristo le demuestra, ustedes son un monte de hipócritas, eso no es trabajar, sacar un burro cuando se cae del agujero, aunque sea sábado, ustedes lo dejan que se le muera. Claro que no, se fueron callados. Le quitó la máscara de la hipocresía religiosa que se sigue viviendo hasta el día de hoy. Y lo que sucedió allí, en ese bosque sagrado, tuvo mucho que ver con el curso que tomarían posteriormente los acontecimientos de dioses y hombres. En el relato épico de la epopeya de Gilgamesh se nos dice que el viaje hasta el bosque de los cedros y el lugar de aterrizaje comenzó en Uruk, la ciudad donde reinaba Gilgamesh, que era la ciudad de Inanna, que se la dio su bisabuelo Anu de regalo, porque la tuvo como amante cuando él vino aquí en la tierra. Y en la Biblia se le dice a esa ciudad de Uruk, Erech. Y el lugar de aterrizaje comenzó en Uruk, la ciudad que Anu le había dado como presente a Inanna. Inanna significa amada de Anu. La amó hasta el colchón. Su rey, a principios del tercer milenio antes de Cristo, era Gilgamesh, rey de esa ciudad de Uruk. 3000 años antes de Cristo fue Gilgamesh rey en esa ciudad.
No era un hombre ordinario, común, pues su madre era una Anunnaki, diosa, llamada Ninsun, que pertenecía a la familia de Enlil. Aquello hacía que Gilgamesh no fuera un mero semidios, sino alguien que tenía dos terceras partes divinas, o Anunnaki, dos terceras partes, que la mamá. Cuando Gilgamesh entró en la madurez y se puso a reflexionar sobre cuestiones de la vida y de la muerte, vio como sus amigos iban muriendo poco a poco. Él comenzó a pensar, pero yo también voy a morir así, tan rápido, como mis amigos, que yo estoy viendo que están muriendo. No puede ser, porque yo tengo yo soy dos terceras partes como ellos, como los dioses. Yo tengo que vivir como ellos. Y ahí comienza, con esa reflexión comienza ese deseo de él de ir a Nibiru para comer y alimentarse allá y que se le prolongue genéticamente su edad, como la de ellos, como la de los Anunnaki. Entonces ahí comienza esa reflexión de él sobre la vida y la muerte. Se le ocurrió que ser divino en dos terceras partes, como él era, tenía que suponer alguna diferencia con el hombre común, como que él veía que morían constantemente. ¿Por qué tenía él que mirar por encima del muro como cualquier otro mortal? Le preguntó a su madre Ninsun. Ella le dio la razón, diciendo, sí, tú puedes vivir más años que el común de los terrestres, que tiene mi genética. Ella le dio la razón, pero le dijo que la aparente inmortalidad, ¿verdad? Que es aparente porque ellos tienen su ciclo de vida, nacen, crecen y mueren como nosotros, pero una vida más larga. Por eso dice Charya Sitchin, la aparente inmortalidad de los dioses era en realidad una longevidad debida al largo periodo orbital de su planeta. Ya le expliqué eso. Para conseguir tal longevidad tendría que reunirse con los dioses en Nibiru. Y para ello tendría que ir hasta el lugar donde las naves espaciales ascendían y descendían. Solo con una nave podía ir a Nibiru. Hay que alimentarse allá, porque el alimento de Nibiru, cuando se le daba a un terrestre, le alteraba genéticamente su condición. Le daba una vida más alargada. Vamos a dejarlo por aquí, señores y señores. En la próxima continuamos con este deseo de Gilgamesh de tener una vida diferente a los otros que vivían a su alrededor, al terrestre común, porque él pensaba que por ser dos terceras partes Anunnaki, por parte de su madre, le correspondía una vida mucho más largo, un ciclo de vida más largo, como el de su madre y el de los otros. Entonces vamos a dejarlo con esa inquietud y en la próxima seguimos hablando de ese personaje y esa inquietud que él tenía, que lo hizo hacer 2 viajes allá a ver si consiguió una nave para ir a Nibiru. Gracias a todos los que nos ven en este canal.